Veamos en este vídeo en qué consiste el método de integración por partes. El método de integración por partes, como vemos aquí en la demostración, en principio parte que la integral de la derivada de un producto, o sea, la integral de la derivada de u por v, será igual a la integral de la derivada de un producto es derivada del primero por el segundo, sin derivar, más la integral de el primero por la derivada del segundo, como tenemos aquí, que sería el primero por la derivada del segundo, más derivada del primero por el segundo sin derivar. De esta igualdad, pues vamos a despejar justamente la primera integral, porque integral de la derivada, evidentemente, es la misma función. Por tanto, tengo que el producto de dos funciones es la integral de una función por la derivada de otra más la integral de la derivada del primero por el segundo. Pues de esta igualdad, nosotros lo que vamos a hacer es despejar esta integral. Y tendremos que la integral de u por derivada de v será igual a u por v menos, si esta integral la pasamos al primer miembro, sería menos la integral de v diferencial de u. Y esta sería la fórmula de la integración por partes. Bien, entonces este método, ¿cuándo se utiliza? Se utilizará cuando tengamos un producto de dos funciones, u y diferencial de v, que no tengan ninguna relación entre ellas. O sea, u y v no sería una la derivada de la otra ni nada parecido. Que no se puedan manipular para que por el método de descomposición llegar a una integral más sencilla, o cuando solamente tenemos en el integrando una única función que tampoco se le puede aplicar el método de descomposición. Eso es más o menos el resumen de el tipo de integrales al que nosotros vamos a aplicar la integración por partes. Como ejemplo, tenemos aquí tres integrales. La primera, que es una única función que ni es inmediata ni es fácilmente manipulable por método de descomposición para convertirla en una integral más sencilla. Por tanto, vamos a tener una parte a la que le llamemos u, será una función, y el resto del integrando que contendrá el diferencial de x, el que se le llama diferencial de v. Por tanto, tengo u, que es logaritmo neperiano de x, y por tanto la derivada de u es igual a 1 partido por x, diferencial de x. Tengo diferencial de v, vamos a ponerlo, hay quien lo pone detrás, a mí me gusta ponerlo delante, así que voy a hacerlo a mi manera. Diferencial de v es diferencial de x. Por tanto, si integro, v será igual a x. En cambio aquí tenemos que derivar. Vamos también a ponerlo por su símbolo, para que nos vayamos acostumbrando. Por tanto, tenemos que según la fórmula, la integral de u diferencial de v es igual a u, logaritmo neperiano de x, por v, que es x, menos la integral de v, que es x, por diferencial de u, lo tenemos aquí, que es 1 partido por x, diferencial de x. Aquí lo que tenemos es x logaritmo neperiano de x menos, si simplifico, x entre x sería 1, tendríamos diferencial de x, o la integral de 1. Por tanto, tenemos x logaritmo neperiano de x y la integral de 1 es x, más la constante de integración. En esta segunda integral tenemos una función que es x y otra que es logaritmo neperiano de x. Y ninguna es la derivada de la otra ni se parece. Por tanto, vamos a tener que seleccionar una de ellas que será u y la otra será diferencial de v que contendrá el diferencial de x. Bien, como sabemos que a la que llamemos u
la vamos a tener que derivar y a la que le llamemos diferencial de v lo vamos a tener que integrar, pues evidentemente si nosotros llamásemos logaritmo neperiano de x a la diferencial de v, al integrar tendríamos un problema, que no es fácil de integrar, como hemos visto antes. Por tanto, vamos a poner que u sea logaritmo neperiano de x. Y el resto sería x diferencial de x. Esto es una manera de poder elegir cuál sería la función, que en la mayoría de los casos no funcionará. Si yo derivo u, sería 1 partido por x diferencial de x, que es la derivada del logaritmo neperiano, y si integro diferencial de u y x diferencial de x, tendré que v es igual a x cuadrado partido por 2. Si yo ahora aplico la fórmula, sería u, logaritmo neperiano de x, por v, x cuadrado partido por 2, menos la integral de v, x cuadrado partido por 2, por diferencial de u, 1 partido por x, diferencial de x, que será igual a x cuadrado partido por 2, logaritmo neperiano de x, menos el 1 medio lo saco fuera de la integral, y ahora x cuadrado entre x se puede simplificar y quedaría x diferencial de x. Por tanto, tendríamos x cuadrado partido por 2 por logaritmo neperiano de x menos 1 medio. La integral de x es fácil, x cuadrado partido por 2. Si simplificamos un poco, para ponerlo en condiciones, sería x partido por 2 logaritmo neperiano de x menos 1 medio por 1 medio, 1 cuarto, x cuadrado más la constante de integración. En esta última integral, pues pasa lo mismo. Tenemos una función y otra función, x y e elevado a x, que evidentemente ninguna es derivada de la otra, ni del exponente, ni nada que se le parezca. Por tanto, tendremos que elegir una de las funciones, que será u, y que vamos a tener que derivar, y diferencial de v, que estará incorporada a la diferencial de x, y que habrá que integrar. En nuestro caso, pues si elegimos cualquiera de las dos son fáciles de derivar, las dos son fáciles de integrar. Entonces, para hacer una buena elección, si yo integro o derivo e elevado a x, es igual, será la misma función y no cambia la complejidad. En cambio, si elijo x, si yo integro x, aparecerá x al cuadrado, o sea, se complica un poco más el polinomio. En cambio, si la x la elijo para derivar, al derivar la x baja de grado y en este caso incluso se convierte en un número. Por tanto, es la que voy a elegir para u. Por tanto, el resto será diferencial de v. Si yo derivo, la derivada de x es 1. Y si yo integro e elevado a x, pues ella misma. Si yo aplico la fórmula, esa integral será igual a u por v, x por elevado a x, menos la integral de v por diferencial de u. Y la integral de elevado a x es ella misma. Por tanto, queda una integral bastante sencilla.